Bien, como les estaba diciendo entonces, siempre vamos a tener un meso que nos va a unir al hígado, al estómago y al vaso. Entonces, cuando gire el estómago, va a girar todo completo. El estómago al girar se va a hacer horizontal. Entonces, cuando se horizontalice, las cavidades que eran derecha e izquierda van a pasar a ser adelante y atrás. Es como si ustedes giraran una compuerta, que primero es vertical y ahora se hace horizontal. Entonces, si yo tengo una cavidad izquierda y una cavidad derecha, cuando yo gire esto, voy a tener una cavidad posterior y una cavidad anterior. La cavidad anterior es la que me va a ocupar y generar toda la cavidad abdominal, y la cavidad posterior, que esta se desvía hacia atrás, digamos, va a conformar la transcavidad de los epiplanes. Más allá de eso, a lo que venía para explicarles esto era que cuando rota el estómago, rota el hígado, rota el vaso. Eso hace que el hígado ocupe su lugar normal, que es a la derecha del paciente, y el vaso a la izquierda del paciente, o más hacia la izquierda que el estómago. Respecto al duodeno, pasa más o menos lo mismo. El duodeno está como si fuera una pancita. El duodeno ustedes saben que tiene forma de C, pero cuando está en forma longitudinal, está como si fuera una pancita hacia adelante, porque el estómago todavía no rotó. Entonces, cuando el estómago rota, el duodeno rota y adquiere su forma de C, o sea, lateral. El duodeno tiene la particularidad de ser generado por dos porciones distintas. La primera y la segunda del intestino anterior y la tercera y la cuarta del intestino medio. La primera y la segunda se comporta más como el estómago, y la tercera y la cuarta más como si fuera intestino delgado. Luego vamos a ver que pasa lo mismo que sucede a nivel esofágico. Primero es hueco, luego se oblitera porque la mucosa prolifera y vuelve a huecarse por una apoptosis. Y así se forma el duodeno. Respecto al hígado y a las vías biliares, esto es un poco más importante. Eh, el hígado se forma a partir de distintas porciones, pero principalmente se va a formar en el mesoduodeno, es decir, el meso que está a la altura del duodeno, ventral, es decir, por delante del duodeno, se va a formar su primer esbozo, que es el esbozo hepático, que básicamente surge como una evaginación endodérmica. Empecemos por ahí. Va a emitir dos brotes, un brote menor y un brote mayor, que van a ser los precursores de la vesícula biliar y del parénquima hepático. El brote menor, vesícula biliar; brote mayor, parénquima hepático. El brote menor va a formar el conducto cístico, que es el conducto de la vesícula biliar, y la vesícula biliar. Y el brote mayor forma el endodermo, formado por endodermo, va a invadir al septum transverso, que es otro de los lugares o otro de los orígenes del hígado. Entonces, el septum transverso está acá tranquilito, el brote mayor lo invade y va ramificándose y formando todo el hígado. Bien, acá les muestro la imagen para que un poco se grafique. Tenemos el brote mayor y el brote menor. Dentro del brote menor, o podemos ver como el brote menor ya está generando la vesícula, y el cístico. Y el brote mayor se empieza a ramificar dentro de todo lo que es el septum transverso. Cuando hablamos de septum transverso, más que nada nos referimos... No, no te trabes. O sí, haz lo que quieras. Nos referimos a esa estructura que normalmente siempre aparecía cerca del corazón, que es de color lila, eh, y que no tiene en sí nada que ver con el corazón, que es esto que está acá. Y vemos cómo, excepto un transverso, aclaración, es mesodérmico. Y vemos cómo el esbozo hepático, que era el brote mayor, como veíamos recién, lo invade y se ramifica. Entonces, vamos a decir que el hígado tiene triple origen. El primero, que
nos va a generar el estroma, es decir, toda la parte estructural en este caso del hígado, deriva del mesodermo del septum transverso. Además, la cápsula, que es la cápsula de Gleason, como lo conocen ustedes, y las células hematopoyéticas, que ustedes los están viendo en los prácticos, que por eso el hígado tiene un gran tamaño, y las células de Kupfer, me trabé, no me trabé, va de vuelta. Además de las células hematopoyéticas y ¿por qué te trabas? Las células de Kupfer, que alguien habló. No está trabado. ¿No está trabado? Bien, a mí me parece como que sí, pero bueno, mejor. Las células hematopoyéticas y las células de Kupfer, que básicamente son los macrófagos hepáticos. Entonces, estroma y cápsula es mesodermo o mesodérmico. ¿De dónde? Del septum transverso. El parénquima hepático, ¿qué entendemos como parénquima hepático? Las vías biliares y los hepatocitos en sus trabéculas de Riemann son endodérmicos del esbozo hepático. En cambio, los sinusoides hepáticos vienen de las venas vitelinas. Las venas vitelinas, antes de desembocar en la vena cava inferior para llegar al corazón, entran al septum transverso y se capilarizan, es decir, se ramifican. En esas ramificaciones dan a los sinusoides hepáticos. Entonces, cuando ustedes tengan que decir el triple origen hepático, es estroma mesodérmico, parénquima endodérmico y los sinusoides que vienen de las venas vitelinas. Eso es lo importante. Respecto a las distintas funciones del hígado, a partir de la quinta, sexta semana, acuérdense que empieza a producir sangre y por ende tiene esa actividad hematopoyética que tiene un pico hasta el quinto o sexto mes y empieza a declinar. Y antes del nacimiento ya no tenemos función hepática. Recuerden que el hígado es uno de los otros órganos que en la vida postnatal es hemocaterético. Principalmente el que es hemocaterético por excelencia es el vaso. Al cuarto mes de vida prenatal empieza a elaborar pigmentos biliares, que básicamente es lo que le da el color al meconio, que es perdón, la primera materia fecal del feto. Y después esto de que se empieza a producir y almacenar glucógeno no es tan importante a esta altura. Respecto al páncreas, es un poquito más complejo de explicarlo. El páncreas tiene dos esbozos, uno que aparece en cuarta semana y uno que aparece en quinta semana. El esbozo dorsal del páncreas aparece en cuarta semana y el esbozo ventral del páncreas aparece en quinta semana. ¿Dónde se ubican? En los mesoduodenos. El duodeno está en el medio y tenemos una tela por delante y una tela por detrás, conocido como meso, que básicamente es tejido que une a la pared, que es de sostén. Bien, en esos mesos, adelante está un esbozo pancreático y atrás está otro esbozo pancreático. Tanto es así que por arriba de uno de los esbozos del páncreas, que es el ventral, aparece el esbozo hepático. Entonces tenemos en todo lo que es el mesoduodeno, es decir, el meso que está a la altura del duodeno, el hígado aparece por arriba, el páncreas ventral por abajo y por detrás el páncreas dorsal. Ahora, eh, como siempre, como les expliqué algunos en los seminarios, si rotáramos o si el duodeno girara en su eje, los esbozos nunca jamás se contactarían, porque nosotros tenemos al duodeno acá, un esbozo acá y el otro acá, y si nosotros giramos, ellos nunca contactarían. Entonces nosotros necesitamos que el duodeno haga un giro mientras gira, porque acuérdense que el duodeno tiene la pancita así, no, así, y después gira con el estómago. Bien, mientras el duodeno está haciendo este giro, él tiene que hacer otro giro que se produce a través de un crecimiento diferenciado de su pared. Si ustedes ven esta imagen, no, esa no me gusta. Esta de acá abajo. Ven que el duodeno tiene como una parte, tiene dos paredes. En realidad tiene una sola, pero acá está pintado por colores distintos. Entonces, cuando gira el duodeno, esta pared ventral
crece como si fuera una panza. Entonces, al abombarse esa panza, empuja al esbozo ventral. Fíjense que la pared justamente que crece se delimita por el esbozo ventral. Entonces, si esta panza crece, va a empujar al esbozo hacia atrás, como aparece en esta imagen. Entonces, es como que crece, 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 crece y es obligado el esbozo ventral irse hacia atrás y encontrarse con el esbozo dorsal. Eso no quiere decir que el esbozo dorsal no gire, porque acuérdense que el duodeno está girando por la rotación estomacal, pero a su vez genera este crecimiento diferenciado que genera justamente una rotación diferencial del esbozo ventral hacia el dorsal. Entonces hace que se encuentren los dos esbozos. Yo esto me lo imaginaba como agarrar un globo con agua y si vos agarrás una porción de agua y apretás, salta. Supongamos, yo agarro el globo y lo aprieto. Entonces va a saltar como una pancita. Bueno, de la misma manera, esa pancita aparece en el duodeno y empuja al esbozo pancreático ventral. El esbozo pancreático ventral va a generar la cabeza del páncreas, como ven acá en esta imagen. Y todo lo que es el esbozo, perdón, toda la parte que es el cuerpo y la cola, aparece o se genera a partir del esbozo dorsal, que es lo que está en rojo. Ahora, eso se correlaciona histológicamente en un futuro, fisiológicamente y en un futuro, tal vez, ojalá que no, patológicamente, con que la cabeza del páncreas o en la cabeza del páncreas, que deriva del esbozo ventral, predomina la parte exócrina del páncreas. ¿Cuál es la parte exócrina? Los acinos. En cambio, en el cuerpo y la cola predomina la parte endocrina del páncreas, que son los islotes de Langerhans. Eso después le da toda una correlación de por qué se afecta y no se afectan las distintas patologías, la cabeza o la cola y cómo se manifiestan clínicamente, que son muy distintas. Pero lo que ustedes tienen que saber es cuándo aparecen los esbozos, dónde aparecen los esbozos, de qué origen son y cómo hace el duodeno para que se contacten los dos esbozos pancreáticos. Eso de páncreas. Alguien levantó la mano. Diga. E Lucas, então lá parte dorsal aparece en la cuarta semana y el páncreas ventral en la quinta semana Sí, señora. y el hígado en la cuarta. En la cuarta. Gracias. De nada. Ahora me hiciste acordar. Tiene tanto sentido que aparezcan, no es que aparezcan diferencialmente, sino que en realidad sí. ¿Por qué? Porque yo necesito que rote y que me genere un espacio, las yemas y o sea, los brotes, no le voy a decir yemas, los brotes hepáticos yo necesito que ya se vayan desarrollando para que aparezca o tenga más espacio para aparecer el esbozo ventral. ¿Por qué? Porque si ustedes ven esta imagen, esto que está en verde acá no es un pendorcho, sino que es la vía biliar que está desembocando en el duodeno. Acuérdense que la vía biliar, todo lo que es el colédoco, desemboca en la segunda parte del duodeno, en su porción, en su pared dorsal, junto o al lado del conducto del páncreas, del wirsum. Entonces están juntos, tiene que aparecer primero el hepático para que aparezca el pancreático ventral y cuando rotan se colocan juntos los conductos. Esto acá, conductos excretores primitivos, yo lo enseñé en la clase porque lo tengo que enseñar, pero no es importante y si cae en la era, sepan que es por maldad, porque no se pregunta esto. Y si en el final les preguntan es porque le quieren desaprobar. Ahora, la parte, ¿cómo se forman los acinos? De la misma manera, pero a la inversa de los órganos huecos. Primero, los esbozos son huecos y después se forman cordones macizos que después se vuelven a ser huecos. En realidad aparecen igual que... No, sí está bien. Sí, 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 perdón, está bien. Es igual que los órganos huecos. Primero son huecos, luego se hacen macizos y después se vuelven a hacer huecos.
porque vuelven a adquirir una luz. Básicamente así se forman los acinos, es decir, la parte exócrina. Ahora, la parte endocrina se va a formar a partir de cordones también, brotes macizos, que se van a desprender y por eso se llaman islotes, porque tienen forma de islas. Y ahí las células se empiezan a diferenciar en células alfa, beta, D y F, porque no, delta y F, porque no tiene letra en griego, para secretar glucagón, insulina, somatostatina y péptido pancreático. La insulina se empieza a formar a partir del tercer mes de vida prenatal. Tampoco es algo que se pregunte mucho, pero sí que sepan cómo se forma. Respecto a los intestinos, que por ahí es la parte más compleja de entender, acuérdense que nosotros el intestino medio lo generamos a partir de un asa que protruye al celoma umbilical. ¿Por qué sucede esto? Porque la cavidad abdominal no tiene espacio suficiente para albergar a esas asas intestinales del intestino medio y parte del intestino anterior y parte del intestino posterior también, porque están creciendo muy rápido y la cavidad abdominal no está creciendo tan rápido. Entonces, eso primero hace que se pliegue y segundo hace que el celoma, perdón, hace que esas asas salgan al celoma umbilical. Celoma umbilical, básicamente lo que le estoy diciendo es cavidad umbilical, cordón umbilical. Para que eso se produzca, el conducto vitelino tiene que desaparecer. Acuérdense que el conducto vitelino está conectando con el intestino medio. Entonces tiene que desaparecer ese conducto vitelino para que haya espacio dentro del tubo. Yo siempre me imaginé a todo esto, al cordón umbilical en realidad, como un tubo de PVC, que son esos caños que están en la pileta, en el baño, bla, bla, bla. Y que entonces ahí, si yo tengo otro tubo o algo en el medio que me está ocupando, conducto vitelino, tiene que desaparecer ese conducto vitelino para que yo meta mis asas intestinales. Ese proceso de extrusión casi, de colocar hacia el celoma umbilical, se conoce como hernia umbilical fisiológica. Bien, entonces, cuando se produce esa hernia umbilical fisiológica, nosotros vamos a constituir el asa intestinal, que va a tener dos ramas, una cefálica y una caudal. La cefálica va desde la parte distal del duodeno, yeyuno, y parte del ilion. Ahora la rama caudal va desde la parte inferior del ilion, el ciego, el apéndice, el colon ascendente y los 2/3 del colon transverso. Si bien estamos hablando de derivados básicamente del intestino medio, los volvemos a dividir en dos, hasta una parte del ilion y después otra parte del ilion. ¿Cómo lo vemos esto? Así. Acá. Este es el asa cefálica, desemboca el conducto vitelino y este es el asa caudal. El conducto vitelino estaría dividiendo al ilion en dos. ¿Cómo sé que es ilion? Porque acá aparece el esbozo del ciego, es decir, del ciego para acá es intestino grueso, colon, y del ciego para acá es intestino delgado. La única porción que me queda, si yo sé que acá es ilion, entonces acá también va a ser ilion. Entonces, una parte del ilion y otra parte del ilion. Bien, entonces, ¿qué sucede? ¿Relevante esto? No, pero sumamente preguntable. Ahora, ¿qué sucede? Vamos a diferenciar un poco. Si nosotros hacemos rotación en sentido horario, es de acá hacia acá, es decir, para mí, es de derecha a izquierda. Creo que para ustedes también, como lo están viendo enfrente, sería de derecha a izquierda. Pero si vamos en sentido corporal, de izquierda a derecha. Y antihorario sería en sentido corporal, de derecha a izquierda, y para mí, de izquierda a derecha. Y si nosotros rotamos 90 grados, es que rotamos un cuarto. Si rotamos la mitad es 180. Si rotamos 3/4 son 270. Si rotamos todo, 360. ¿360? Sí. Bien.
360. Las matemáticas no me cerraban. 360. Bien, entonces, sale el asa intestinal al celoma umbilical, acá estamos, y lo primero que sucede es una rotación de 90 grados, es decir, todo lo que sea vertical se hace horizontal. Entonces, la rama cefálica se hace derecha y la rama caudal se hace izquierda. Y luego, lo que va a suceder es una rotación de 180 grados para terminar de complicar las cosas. A ver, en esta imagen se ve mejor. Ven que primero se hacen los 90 grados y después se sigue rotando, cosa de que entre primero una porción del asa intestinal y luego la otra porción del asa intestinal. Siempre va a rotar en el eje de la arteria. A medida que se va produciendo la rotación, se va internalizando eh, el asa intestinal. O sea, internalizando es metiendo de vuelta hacia la cavidad abdominal, como se ve en esta imagen. Si carga, obvio. No, no se ve. Acá. Va internalizando nuevamente esas asas intestinales. Una vez que entran las asas intestinales, van a ver que el esbozo del ciego, que es donde empieza el colon o el intestino grueso, se ubica en el cuadrante superior derecho, que no es el lugar habitual del ciego. Eso porque todavía no existe colon ascendente. Entonces, el ciego luego va a crecer hacia abajo y se ubica en la fosa ilíaca derecha, generando en su trayecto al colon ascendente. Entonces, el ciego cuando vuelve se instala en lo que es el ángulo hepático, es decir, abajo de las costillas, y ahí desciende generando al colon ascendente, dándome a entender a mí que una de las malformaciones posibles es que el ciego nunca desciende y por ende el colon ascendente nunca se genere. El video no se las voy a mostrar porque si ya me falla para dibujar, para mostrar el video, no me imagino. Bien. Eh, Vamos a ver que una parte del ciego crece más rápido que la otra. La parte que crece más lento forma el apéndice secal, que no tiene relevancia. El recto va a derivar del seno anorrectal, es decir, de la cloaca. Eh, bueno, vellosidades, tarara, tarara, nada relevante. Y ahora sí vamos a lo relevante, que es el conducto anal y el ano. El conducto anal va a estar dividido en dos partes, una que es endodérmica y otra que es ectodérmica. Los 2/3 proximales vienen del endodermo del seno anorrectal como el recto, de la cloaca. Y el tercio distal viene del proctodeo, no, viene del ectodermo, del proctodeo, que rodea, como el ano. Entonces, recto y 2/3 superiores, si así lo quieren, como ven en la imagen, del conducto anal vienen del endodermo. En cambio, el tercio inferior y el ano vienen del ectodermo. Eso a mí me da a entender que van a estar irrigados por dos arterias distintas. Toda la parte endodérmica por la mesentérica inferior y toda la parte ectodérmica por las arterias ilíacas internas. ¿Qué es lo que les decía hoy? Ilíacas internas, arterias pudendas, plexo hemorroidal. Esto no es importante. Y vamos a las malformaciones más importantes. La estenosis esofágica, básicamente, la luz no se volvió a generar lo suficiente. Se ahueca, pero no tanto como debería. La malformación más grave de la estenosis sería la atresia esofágica, en la que directamente no se va a volver a ahuecar la luz esofágica porque falla la apoptosis. Entonces, pueden haber distintas combinaciones de atresia esofágica,
con o sin fístula hacia el nivel respiratorio, y eso nos va a dar distintas alteraciones. En la mayoría de las veces, perdón, manifestaciones. En la mayoría de las manifestaciones, que independientemente de la forma en la que se presente con o sin fístula, el bebé va a tener vómitos, porque si bien una parte va al árbol respiratorio, otra parte le cuesta pasar hacia, hacia el árbol respiratorio, justamente. Si, fíjense acá, nosotros tenemos una atresia de la parte superior, pero la parte inferior tiene eh, una fístula. ¿Tiene mayores problemas? No tanto. ¿Por qué? Porque pasaría, tipo el alimento, primero que el alimento no llega al estómago, entonces no hay alimento que refluya hacia las vías aéreas. ¿Qué puede pasar acá? El ácido estomacal se va a las vías aéreas, irrita, genera una neumonitis, genera un cuadro muy parecido al asma, bla, bla, bla. Pero tiene tratamiento y no es tan complicado ni tan grave. Acá tenemos directamente, no hay fístula y tenemos una atresia, entonces el bebé solo presenta vómitos en general. Acá sí tenemos estos cuatro casos, perdón, estos tres casos que tenemos acá abajo y acá arriba, son los más graves porque fistuliza la parte superior con el árbol bronquial. Entonces, todo el alimento que normalmente es la leche materna se va a las vías respiratorias y el bebé puede tener muchas complicaciones. El esófago corto puede llegar a generar una hernia. ¿Por qué? Porque el esófago atraviesa por uno de los orificios diafragmáticos, justamente el hiato esofágico, que si el esófago no crece lo suficiente, es corto, y si es corto, tironea hacia arriba lo que está abajo de él. ¿Qué es lo que está abajo de él? El estómago. Entonces estira el estómago y genera una hernia hiatal, es decir, por el hiato eh, esofágico, pero pasa el estómago. Eso puede hacer que se favorezca pasaje de ácido hacia el esófago y eso se conoce como acidez o reflujo gastroesofágico. La calasia omegoesófago no existe. O sea, como una malformación congénita, no. La he buscado y no existe. Sí es una enfermedad adquirida y mediada genéticamente, pero no existe la calasia congénita. Así que no la estudié. La estenosis hipertrófica del píloro básicamente es una estenosis, reducción de la luz del píloro por un aumento de las capas musculares del píloro. Píloro, acuérdense que era uno de los dos esfínteres estomáquicos. Suele ser de herencia multifactorial a varones primogénitos y lo más loco es que a los 21 días o después de unas semanas el recién nacido va a presentar vómitos de forma violenta, es decir, en chorro, cosa que no es tan común en los bebés. Los bebés vomitan, sí, pero no en chorro. Respecto a malformaciones del hígado, no existe agenesia de hígado. Nunca se confundan y no pongan en un examen que existe agenesia de hígado. O sea, se puede producir la alteración agenesia de hígado, pero se aborta espontáneamente. Entre los vivos, lo que constituye malformación congénita, no existe la agenesia hepática. Sí tenemos la galactosemia, que ustedes ya deben conocerla por genética, que es la intolerancia a la lactosa, básicamente. La atresia de vesícula biliar, porque como todo órgano hueco, es hueco, macizo y se tiene que ahuecar. En este caso no se vuelve a ahuecar. Y después tenemos los defectos de las vías biliares que son no tan relevantes, que sean duplicaciones, que sean quistes o que sean agenesias, pero no son tan importantes. Del páncreas, que es importante, el páncreas ectópico y el páncreas anular. El páncreas ectópico básicamente es páncreas que está en lugares donde no debería estar. En este caso se puede encontrar páncreas en la pared del vaso, del esófago, del intestino delgado, de la vesícula biliar. El problema es que este páncreas sea, si es endocrino, puede tener alteraciones neoplásicas, tal vez, y si es exócrino, o sea, puede no también tener alteraciones neoplásicas, pero si es exócrino, puede liberar enzimas, y saben ustedes que las enzimas pancreáticas son proteolíticas, me dañaría cualquiera de los órganos allí presentes o donde esté esto. La fibrosis quística, ustedes ya la conocen, herencia autosómica recesiva, se van a ver afectados más que nada los acinos.
La diabetes, justamente por una alteración de los islotes pancreáticos, que también suele ser más genética. La diabetes tipo 1 primero que no es congénita y no confundan, nunca crean que una madre diabética, su hijo va a ser diabético, no por lo menos en la primera infancia. Sí va a ser un bebé muy grandote. Eh, el páncreas anular básicamente pasa que cuando el duodeno hace ese crecimiento diferencial de su pancita, el, el esbozo ventral no solo se desplaza en conjunto, sino que deja una porción. Entonces, a medida, es como que se agarró de la mano. Entonces, a medida que va creciendo el duodeno, va generando todo un trayecto de páncreas. Entonces, cuando cierra atrás con el páncreas dorsal, le creó todo un anillo al duodeno. Por eso se llama páncreas anular. El problema de esto sería que empieza a constreñir al duodeno y empieza a generar obstrucción. De los intestinos relevantes, de todo órgano hueco puede tener una estenosis o una atresia. Entonces puede haber una estenosis duodenal, una estenosis yeyunal o una estenosis ilial o una atresia duodenal, yeyunal o ilial. Ahora, cuando tenemos rotaciones defectuosas, tenemos distintas presentaciones anatómicas de dónde pueden estar las distintas porciones del colon, del intestino delgado, bla, bla, bla. Por eso es importante saber lo de las rotaciones, porque justamente por esa rotación se forma el marco colónico y por dentro se encuentra el intestino delgado, las asas intestinales. Una de las cosas que puede llegar a suceder es el ciego subhepático, que básicamente hay o cursa con agenesia de colon ascendente, porque el ciego nunca descendió. Entonces tenemos agenesia de colon ascendente y ciego subhepático. Lo que siempre les digo es, en el ciego está el apéndice y el dolor típico de la apendicitis es en la fosa ilíaca derecha. Por ende, una apendicitis puede tranquilamente ser confundida con una eh, colecistitis, es decir, una inflamación de la vesícula, porque nuestro ciego está debajo del hígado y no donde debería estar, en la fosa ilíaca derecha. La otra cosa que puede llegar a suceder es una fistulización, es decir, desde una colecistitis puede hacer una fístula que normalmente ya puede suceder con la disposición normal, ahora en este caso más porque está más cerca. Eh, Y la otra cosa que puede suceder es justamente la confusión del cuadro, porque directamente no hay colon ascendente. Otra cosa que puede llegar a suceder es el apéndice retrocecal, es decir, hacia atrás del ciego, que me va a presentar un cuadro de apendicitis, en el caso de que tenga una apendicitis, completamente diferente al que nosotros conocemos como típico, y eso retrasa mucho el diagnóstico y genera complicaciones. Ahora, cuando no vuelven las asas intestinales de esa extrusión, digamos, esa protrusión hacia el celoma umbilical, se forma el ónfalocele, que es básicamente la persistencia de la hernia umbilical fisiológica. El bebé básicamente nace con las asas intestinales hacia afuera, cubiertas por lo mismo o la misma capa del cordón umbilical. En cambio, la hernia umbilical congénita básicamente es una falla en el anillo umbilical que es muy flojo, por así decirlo. Entonces el bebé, cuando tosa, cuando haga fuerza para hacer caca, cuando genere cualquier tipo de presión abdominal, va a hacer que protruya por ese anillo una porción de intestino. ¿Cuál es la diferencia entre uno y otro? Que por el anillo, perdón, sí, por el anillo defectuoso va a protruir solo una porcioncita de intestino. En cambio, en el ónfalocele suele estar una gran cantidad de asas intestinales. Y por otro lado, en el ónfalocele tenemos el amnios o la pared del cordón umbilical que cubre. En cambio, en la hernia umbilical congénita tenemos piel que lo cubre. Diga, No caso, e em caso de lá um falocele, quando você corta ele cordão umbilical, aí logo você hace a cirurgia para a sí, colocação sí. do estômago intestino adentro?
Sí, en realidad lo que van a hacer es probablemente lo van a detectar antes, pero sí, ya se colocan hacia adentro las asas intestinales y ahí se corta el cordón umbilical, digamos. Ya se hace todo lo más rápido posible. Ah, sí, dale, gracias. Si no es clínicamente significativo, se puede llegar a esperar, pero eso se puede infectar muy rápido. Bien. Divertículo de Meckel básicamente es porque persiste una porcioncita del conducto vitelino que normalmente está en contacto con el intestino delgado, más que nada con el ilion, es decir, con el intestino medio, que es donde contacta el conducto vitelino. El problema con el divertículo de Meckel, porque usted me dirían es solo un apéndice más, totalmente de acuerdo, pero el problema es que haya eh, tejido gástrico o pancreático ectópico. Cualquiera de los dos puede generar un daño terrible porque el gástrico me puede generar una úlcera muy grave, tanto en el intestino en sí como en el mismo divertículo, y el tejido pancreático ectópico, si es exócrino, acuérdense que libera sus enzimas peptídicas, digamos, que también puede generar un daño. Bien, otras malformaciones que no tienen relevancia, duplicación del tubo intestinal. Bueno, se va a cerrar el zoom. Cuando volvemos, agarramos desde acá megacolon ganglionar congénito y ahí pasamos a genitourinario.